Saludos, señoras y señores. Les damos la más cordial bienvenida a esta rueda de prensa que ofrecen el señor gobernador del Banco Central de la República Dominicana y presidente de la Honorable Junta Monetaria, licenciado Héctor Valdés Albizu, conjuntamente con el señor ministro de Hacienda y miembro ex oficio de la Junta Monetaria, licenciado Donald Guerrero, y el señor superintendente de bancos y miembro ex oficio de la Junta Monetaria, licenciado Luis Armando Asunción, para dar a conocer importantes medidas económicas, como ya prometiera anoche el excelentísimo señor presidente de la República Dominicana, el licenciado Danilo Medina, en su discurso ante toda la nación. Presentes en esta rueda de prensa los miembros de la Honorable Junta Monetaria, señores George Manuel Jasuri, César Nicolás Penson, Manuel García Arévalo y Ricardo Rojas León. Asimismo, la señora vicegobernadora del Banco Central, Clarixa de la Rocha de Torres, el señor gerente Erwin Novas, el señor subgerente general Fran Montaño, el señor asesor económico de la Gobernación, Julio Andújar, y el director de Programación Monetaria, señor Joel González. Saludamos la presencia de otros funcionarios y técnicos del Banco Central, del Ministerio de Hacienda y de la Superintendencia de Bancos. Igualmente saludamos a los líderes de opinión y comunicadores que nos acompañan en esta actividad. Como habrán notado, hemos tomado las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias nacionales para este tipo de eventos, espaciando adecuadamente los asientos y previamente tomando la temperatura a cada visitante e invitando al lavado y desinfección de manos. Les informamos que esta rueda de prensa está siendo transmitida en vivo por el canal 4 de CERTV y por RNN canal 27, así como por el canal institucional de YouTube y el Twitter de nuestra institución. También les informamos que la nota de prensa, el comunicado con las medidas que anunciará en breve el señor gobernador, estará disponible en nuestra página web institucional bancentral.gov.do inmediatamente finalice la actividad. De inmediato escucharemos las palabras del señor gobernador del Banco Central y presidente de la Honorable Junta Monetaria, el licenciado Héctor Valdés Albizu. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de la prensa radial, escrita, televisiva, así como a los medios de comunicación digitales que gentilmente han acogido nuestra invitación a esta rueda de prensa. Igualmente, aprovecho la ocasión para agradecer la presencia y el apoyo del ministro de Hacienda, licenciado Donald Guerrero, y del superintendente de bancos, licenciado Luis Armando Asunción, miembros ex oficio de la Junta Monetaria, así como de los miembros de la Honorable Junta Monetaria, Manuel García Arévalo, César Nicolás Penson, George Manuel Jasuri y Ricardo Rojas León. A tal efecto, permítanme informar al país a través de este encuentro con distintos sectores de la prensa la adopción de una serie de medidas orientadas a garantizar el buen funcionamiento de la economía dominicana en un entorno internacional complejo, caracterizado por un alto nivel de incertidumbre como resultado de la expansión del coronavirus que afecta a unos 160 países en el mundo. En este contexto, y como mencionó el señor presidente Danilo Medina Sánchez en su alocución al país en la noche de ayer, la Junta Monetaria y el Banco Central
conjuntamente con la Superintendencia de Bancos, han adoptado un conjunto de medidas tendentes a reducir las tasas de interés en el mercado financiero, a proveer liquidez a las entidades bancarias, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, y a flexibilizar transitoriamente las normas prudenciales del sector financiero. Estamos convencidos, mis amigos, de que estas medidas impactarán positivamente y de forma inmediata a la actividad económica, favoreciendo a los hogares dominicanos, a las micro, pequeñas y medianas empresas y al sector privado en general. Asimismo, crearán las condiciones para que los deudores que enfrenten problemas por las condiciones de crisis imperantes como resultado de la expansión del COVID-19 puedan hacer frente a sus compromisos de pago. Veamos las medidas de tasas de interés. En primer lugar, quiero anunciarles que el Comité de Operaciones de Mercado Abierto, del Banco Central de la República Dominicana, en una reunión extraordinaria de política monetaria celebrada el pasado lunes 16 de marzo, decidió reducir la tasa de política monetaria en 100 puntos básicos, de 4,50% a 3,50% anual, con el objetivo de incentivar la baja generalizada de las tasas de interés en el sistema financiero a través del mecanismo de transmisión de política monetaria. De igual forma, y con la finalidad de proveer liquidez a un costo más bajo a las entidades financieras, se aprobó una disminución de 150 puntos básicos en la tasa de interés de la facilidad permanente de expansión de liquidez, los llamados repos a un día, pasando de 6% a 4,50% anual. Adicionalmente, se decidió, la Junta Monetaria, reducir la tasa de interés de depósitos remunerados a corto plazo en el Banco Central, el overnight, el llamado overnight, de 3 a 2,50% anual. Esta medida contribuye a reducir la tasa de interés interbancaria y por lo tanto disminuye el costo de fondeo de las entidades financieras. Las medidas de previsión de liquidez al sistema financiero, en adición a los recortes de tasa de interés, se adoptaron una serie de medidas de provisión de liquidez, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, con el objetivo de poner a disposición de las entidades financieras una gran cantidad de recursos de manera tal que se pueda atender de forma efectiva la demanda de crédito de los sectores productivos y sobre todo de los hogares dominicanos. Específicamente en moneda nacional estamos poniendo, escuchen bien, a disposición de las entidades financieras liquidez que pueden ser utilizadas por más de 52,000 millones a través de las siguientes medidas. Primero, en reunión celebrada en el día de ayer, martes 17 de marzo, la Honorable Junta Monetaria flexibilizó los requisitos de cobertura del encaje legal en moneda nacional de las entidades financieras, reconociendo los títulos del Banco Central y del Ministerio de Hacienda únicamente como cobertura válida por un monto de hasta 22.321 millones, lo que representa 2,0 puntos porcentuales del coeficiente de encaje legal, es decir, una baja de 2%
del encaje legal. De este monto, 10.000 millones serán destinados, o deberán ser destinados, a préstamos a los hogares y a las micro, pequeñas, medianas empresas y al sector comercio. Mientras el resto de los fondos, unos 12.321 millones, serán canalizados a los sectores productivos, principalmente al turismo y al sector exportador, a tasas de interés, en todos los casos, no mayores de un 8% anual. Es importante destacar, mis amigos, que los nuevos préstamos que otorguen las entidades financieras con estos recursos serán clasificados como categoría de riesgo A, con 0 provisiones, y no serán considerados en el cálculo del índice de solvencia. Segundo, el Banco Central habilitó la ventanilla de provisión de liquidez a las entidades financieras a través del mecanismo de repos hasta 90 días por un monto de hasta 30.000 millones, utilizando como garantía títulos del Banco Central y del Ministerio de Hacienda. Esta facilidad estaría a disposición de las entidades financieras con tasas de interés de 4.75% para repos de hasta 30 días y de 5% para repos entre 31 y 90 días. Estas facilidades podrían renovarse mientras persistan las condiciones de incertidumbre que originaron la medida. Como pueden apreciar, mis amigos, estamos creando las condiciones para que el sistema financiero dominicano se provea de la suficiente liquidez a través del Banco Central, a través de utilizando el mecanismo de los repos, y en el cual la ponderación que se le da a los títulos de Hacienda o del Banco Central que depositen para llevarse el dinero será de 1 a 1. Es decir, no un porcentaje como se hace tradicionalmente, sino en igualdad de condiciones. Y esto sí facilita recursos. En cuanto a la provisión de liquidez en moneda extranjera, hemos aprobado 2 medidas que permiten garantizar un flujo adecuado de dólares para cubrir las necesidades del mercado cambiario. En un momento en que grandes sectores generadores de divisas como el turismo y el sector exportador se están viendo afectados por el tema del coronavirus, en este sentido estamos proveyendo liquidez al mercado por más de 500 millones de dólares a través de los siguientes mecanismos: inyectar liquidez en moneda extranjera por un monto de hasta 300 millones a través de operaciones de repos de 90 días, utilizando como garantía títulos del Ministerio de Hacienda, aquellos que están dolarizados. Flexibilizar temporalmente los requisitos de cobertura de encaje legal en moneda extranjera de los bancos múltiples, reconociendo títulos del Ministerio de Hacienda en dólares como cobertura válida de hasta 222 millones de dólares a 2.5 puntos porcentuales del coeficiente de encaje legal. Es decir, los dólares tienen un encaje legal de un 20% en el Banco Central. Nosotros estamos diciendo, utilicen 2.5% de ese monto, son unos 500 millones, y colóquenlo y tráiganme en igualdad de condiciones, no recursos, sino tráiganme títulos que ustedes han adquirido en estos tiempos en el Ministerio de Hacienda y que tienen vocación y son expresados y colocados fuera del país.
Esta medida contribuirá a facilitar la canalización de divisas a sectores generadores como el turismo y las exportaciones que han sido impactados por la caída en los flujos de comercio y turismo a nivel global. Recuerden que el turismo representa el principal generador de divisas del país y prácticamente está cerrado por los viajes y por la crisis tan compleja que ha creado el coronavirus. Medidas de tratamiento regulatorio especial al sistema financiero. En su reunión del día de ayer, la Honorable Junta Monetaria aprobó además una serie de medidas que implican un tratamiento regulatorio especial al sistema financiero mientras perdure la incertidumbre global asociada a los efectos económicos provocados por la pandemia del coronavirus. Dicho tratamiento especial permitirá reajustar el cronograma de pagos de los deudores bancarios en caso de que fuese necesario, sin que se deriven por esta acción costos regulatorios adicionales. Con estas medidas se busca evitar un posible deterioro de la cartera de crédito a causa del impacto del COVID-19 en el desempeño de algunas actividades productivas. Específicamente, las medidas adoptadas como parte del tratamiento regulatorio especial son autorizar a las entidades financieras a congelar, escuchen bien, a congelar las calificaciones y provisiones de los deudores al nivel en que se encuentran al momento de la aprobación de la resolución. Por ejemplo, en condiciones normales, un cliente que incurra en un incumplimiento de pagos por alguna razón se vería afectado por una degradación de su calificación crediticia, lo que implica mayores provisiones. Con esta medida, mientras persista la situación especial en que nos encontramos, las entidades mantendrían la calificación que tenga el cliente con el requerimiento de provisión correspondiente al momento en que fue autorizado a tomar el préstamo. Autorizar que las reestructuraciones de crédito que impliquen modificación en las condiciones de pago, tasas de interés, plazos y cuotas, entre otros, puedan mantener la misma calificación de riesgo del deudor al momento de ser reestructurado. En condiciones normales, cualquier reestructuración de créditos implicaría la degradación de la calificación del deudor, que implica que le suben las tasas de interés. Dado el reto que implica para la economía los efectos del COVID-19, las entidades, al igual que en el caso anterior, mantendrían la calificación del deudor al momento de la reestructuración. En otras palabras, mis amigos, esto quiere decir que se le reduciría la calificación crediticia al deudor por problemas originados en atrasos de pago, producto de la situación que se vive. Autorizar, tercero, a que sean considerados como no vencidos aquellos préstamos desembolsados contra líneas de crédito por un periodo de 60 días. Estas medidas comprenden, se apagó ahí, esta medida comprende una dispensa del pago del capital del préstamo en ese periodo, beneficiando el flujo de caja del deudor. Cuarto, extender por 90 días el plazo otorgado al deudor por la actualización de garantías correspondientes a las tasaciones. Esta medida brindará una mayor flexibilidad al deudor, que dispondrá de más tiempo para cumplir con el requisito de actualizar su garantía. Escuchen bien que esto es muy importante. Extender por 90 días el plazo otorgado al deudor para la actualización de garantías correspondientes a las tasaciones.
muchas veces el cliente, el sujeto de crédito que anda buscando dinero por un tema del seguro que no consiguen o por las garantías, etcétera, no se le otorga el préstamo. Aquí le estamos dando 90 días como un plazo otorgado para la actualización de esas garantías. Es importante destacar que esta situación adversa encuentra a la economía dominicana con fuertes fundamentos macroeconómicos, reflejados en un crecimiento en torno al potencial, inflación baja y estable, un crédito al sector privado dinámico y altos niveles de reservas internacionales, con una situación fiscal manejable totalmente, que el año pasado terminó por debajo de lo que había previsto, otorgándole al país una mayor capacidad de reacción para enfrentar los retos derivados de los efectos económicos del COVID-19. En este contexto, las medidas preventivas por parte del Banco Central, la Junta Monetaria y el gobierno dominicano contribuirán a la estabilidad económica, dando seguridad y certidumbre, a los agentes privados, de forma tal que se mantenga un ambiente propicio para sostener un buen funcionamiento de la economía y preservar el aparato productivo dominicano. Es muy importante las medidas que anunció el presidente anoche, el excelentísimo señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina, y la que ha adoptado la Junta Monetaria y el Banco Central, porque crean un ambiente de certidumbre y seguridad del mantenimiento de la estabilidad, no importa la situación que estemos enfrentando. Lo que tenemos es que prever y darle a los más vulnerables de la sociedad los elementos principales con que defenderse y hacer frente a esto. Fíjense algo, lo que perseguimos, por ejemplo, es que si usted tiene un préstamo vencido y está en mora, que usted pueda reestructurar ese préstamo sin cargo, manteniendo las mismas condiciones originales y a una tasa totalmente más baja. El Banco Central de la República Dominicana y la Junta Monetaria reafirman su compromiso de conducir la política monetaria hacia el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica y el buen funcionamiento de los sistemas financieros y de pago. Hemos tomado todas las medidas tecnológicas aquí en el Banco Central, desde el punto de vista tecnológico, para que el banco pueda operar desde la casa, la mitad del personal, y solamente otros en el Banco Central que son los más responsables y que necesitan tener alguna presencia. El Banco Central, en ese sentido, la institución, así como todo el gobierno dominicano, escuchen bien, la institución, pero sobre todo el gobierno dominicano, se mantendrán dando seguimiento al impacto del coronavirus y los demás factores de incertidumbre y sus efectos sobre la economía dominicana, encontrándose preparados para continuar reaccionando de forma oportuna ante factores que puedan generar un deterioro en el empleo y el bienestar de los dominicanos. Antes de concluir, quiero decirles, mis amigos, periodistas, invitados especiales y todos los funcionarios, y sobre todo los honorables miembros de la Junta Monetaria, con quien hemos compartido y hemos discutido todo esto, que todas estas medidas nos permiten, que hemos adoptado, porque tenemos
bastante holgura, si se quiere decir, bastante espacio. Teníamos bastante espacio para aplicar política, la tasa de política que hemos planteado, y todavía nos queda espacio suficiente. Fíjense que Estados Unidos bajó a 0, entre 0 y 0.25. Y hay otros países que están en 0. Y la mayoría de los países, la tasa de política está muy baja y con muchos problemas. Yo creo que con estas medidas, y estoy convencido, la economía seguirá el ritmo que hemos tenido durante los últimos años de estabilidad, de crecimiento y de desarrollo de los sectores más vulnerables, de alcanzar los sectores más vulnerables, que son los más beneficiados, que deben ser los más beneficiados cuando se presentan estas situaciones, y es a quienes debemos recorrer, como lo dijo el presidente anoche, para que su situación sea menos difícil y puedan seguir continuando su ritmo de vida. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias al señor gobernador, licenciado Héctor Valdés Albizu, por el anuncio de estas medidas económicas, financieras y cambiarias a propósito del impacto del coronavirus COVID-19 en la economía nacional. A continuación escucharemos las palabras del señor ministro de Hacienda, licenciado Donald Guerrero. Con ustedes. Muchas gracias, muy buenos días, señor gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, y señores miembros de la Junta Monetaria, funcionarios del Banco Central y funcionarios del Ministerio de Hacienda, amigos de la prensa que nos acompañan en la mañana de hoy. Quiero enfatizar la importancia de las medidas que acaba de mencionar el gobernador del Banco Central, medidas que han sido tomadas dentro del espíritu que nos ha marcado el presidente de la República de promover la preservación del empleo y la salud del pueblo dominicano en este momento de tantas incertidumbres frente a un fenómeno nuevo del cual cada día vamos aprendiendo, tanto nosotros como los demás países que estamos siendo víctimas de su presencia. Y en ese sentido, con la intención de preservar el empleo y la calidad de vida de los dominicanos, la Junta Monetaria tomó las medidas que el gobernador explicó ayer y que se traducen necesariamente en una disminución del costo financiero de las empresas y de las personas, y por consecuencia también disponibilidad de mayores recursos para atender necesidades financieras que se presenten en estas próximas semanas. En adición a eso, quiero aprovechar este escenario tan importante para ratificar y aclarar algunas dudas que parece que todavía existen con relación a la operación de algunas empresas o algunos sectores de la economía, reiterando que las empresas que pueden operar durante el periodo de 15 días de excepción son empresas que se dedican a actividades básicas para la población, como colmados, supermercados, farmacias, estaciones de combustibles y aquellos establecimientos comerciales dedicados al expendio de alimentos crudos o cocidos, como lo indicaba el discurso del presidente en la noche de ayer. También el sector industrial, zonas francas y empresas agrícolas deben promover el teletrabajo y el horario flexible. No cerrar, sino promover el teletrabajo y el horario flexible. Es importante evitar la concentración de personal y aplicar normas de distanciamiento en áreas de producción. El sector financiero, por su parte, operará dentro del nuevo horario aprobado en el día de ayer por la Junta Monetaria. Se mantienen los servicios funerarios y deben observar los mismos las normas y disposiciones del Ministerio de Salud Pública, evitando la concentración de personas y limitando la participación a familiares de las personas fallecidas. También se exhorta desde el gobierno a la población en general a no asistir a servicios funerarios y cementerios a menos que sean familiares cercanos
de las personas fallecidas. Los servicios de seguridad privados operarán en horarios sin limitación. Las demás empresas y establecimientos comerciales deben permanecer cerrados. En adición a esto, debo señalar que en mi condición de ministro de Hacienda y presidente del Banco de Reservas le hemos pedido a esa institución que revise las políticas de concesión de créditos al consumo a través de tarjetas de crédito y a las hipotecas que han otorgado a clientes del banco. Y eso mismo se lo pedimos también a los demás bancos que aprovechen estas facilidades que ha aprobado la Junta Monetaria para beneficiar a sus clientes con menores tasas y mejores plazos de pago para las hipotecas que tienen contraídas. En adición a esto, debo señalar que conjuntamente con el gobernador del Banco Central y siguiendo el mandato del presidente de la República de constituirnos en comisión para adelantar y revisar otras necesidades y medidas que deban ser tomadas en el futuro, vamos a convocar al Consejo Nacional de Competitividad conjuntamente con el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo para seguir escuchando sus necesidades y seguir ponderando las decisiones que deban ser tomadas con el objetivo, como había dicho anteriormente, de preservar el empleo como eje fundamental de las motivaciones de la política del gobierno dominicano en este momento, en adición al mantenimiento de la salud de la población. Muchas gracias y quedamos a su entera disposición. Bien, muchas gracias al licenciado Donald Guerrero, nuestro ministro de Hacienda, por esas precisiones sobre las medidas anunciadas ayer por el excelentísimo presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, y por el anuncio de medidas adicionales. Siendo una rueda de prensa, abrimos ahora la sesión de preguntas y respuestas. Comenzamos con Alex Jiménez de Primicias. Señor gobernador, cuando venía para este encuentro tan importante, pensaba en que una de las decisiones fundamentales desde que usted fue nombrado gobernador del Banco Central ha sido la política persistente de incrementar las reservas internacionales del Banco Central. Y en cada una de las ruedas de prensa usted enfatiza que siempre el Banco Central está presto para atender con sus reservas importaciones hasta 4 meses. ¿Usted puede decirle hoy a la República Dominicana qué lo ha llevado a usted a esa política como un recuento histórico? Porque hoy precisamente el turismo y las exportaciones son castigados por una crisis internacional, y si no tuviéramos esas altas reservas del Banco Central, ¿qué podría haber ocurrido en la República Dominicana en un momento tan delicado como el que vive el mundo en el día de hoy, con las fronteras cerradas y las exportaciones afectadas? Sí, Alex, muy interesante tu pregunta. Bueno, yo siempre he insistido y he planteado que un banco central sin reservas es un banco central que va a la deriva, porque en la mayoría de los casos tiene que recurrir a financiamientos inorgánicos y no tiene una garantía fuerte, y los calificadores de riesgo de las naciones y los analistas, para darte una buena calificación, lo primero que te exigen es que tú tengas un nivel de reserva aceptable, razonable. ¿Qué exigen ellos y cuál es la métrica? Exigen que sea por lo menos un 10% del producto, tus reservas, y o que cubras 4 meses mínimo de importaciones. En el caso nuestro, nosotros tenemos las dos condiciones. Tenemos 4.5 meses de importación que podemos cubrir, pero también cumplimos con la posición de más de un 10% del producto en dólares.
Ahora, cuando se presentan situaciones imprevistas y tan delicadas, uno tiene que poner en una balanza, seguir manteniendo niveles de reserva o salir en auxilio y en apoyo a los sectores más necesitados, más vulnerables y a los, ¿por qué no?, a los generadores de divisas. Fíjese que nosotros hemos planteado que a través de la plataforma de divisas, que es una especie de subasta, estamos en disposición de colocar unos 500 millones de dólares para paliar todo el tema de las divisas y mantener la estabilidad. Desde el mes de 31 de diciembre hemos vivido una situación de incertidumbre en términos financieros, tanto en el orden externo, que todos ustedes conocen, por los temas de China y Estados Unidos, luego Irán, y problemas externos fundamentalmente, y en el orden interno hemos tenido todo un proceso político que un tanto accidentado, que ha provocado que los agentes económicos tiendan a comprar divisas para guardarlas, porque no la pueden depositar fuera, porque para depositarla fuera el rendimiento es menor que la que le dan aquí. Yo estaba mirando la posición de los bancos en términos de divisas, y los bancos tienen depositado fuera, en sus bancos corresponsales, 1.800 millones de dólares. Y tienen en operaciones, para operaciones corrientes, 130 millones de dólares. Y tienen en exceso del encaje legal, tenían 200 millones. Estamos hablando de 2.000 y tantos millones de dólares. Y es que ellos me dicen, gobernador, esa divisa es la gente que está cubriéndose porque teme que aquí venga la debacle. Y lo que están es comprando todos los días para sacarlo o guardarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que el Banco Central, como tiene una plataforma de divisas, ha venido colocando a través de la plataforma y rompiendo tendencias especulativas, y hasta la fecha hemos colocado 1.011 millones de dólares, señores, 1.011 millones de dólares en el mercado en 2 meses y casi 2 meses y medio, porque es que la gente tiene una especie de incertidumbre o miedo, o no se quiere quedar como pasó en el 2003, cuando la gran crisis, que hubo muchas empresas que se endeudaron en dólares, pero no generaban dólares. Y cuando tuvieron que hacer frente, quebraron. Y ellos dicen que el ladrón que le roban 2 veces es por descuido. De personas que le roban 2 veces por un descuido, y por eso que debe poner candado. Entonces el Banco Central, con una posición tan fuerte de divisas, fuerte, o digamos, una posición, ha estado contribuyendo a eliminar esa incertidumbre y creándole certidumbre a los agentes económicos, a los agentes importadores de materias primas y de bienes de capital, etcétera, etcétera, y contribuyendo a paliar el asunto. Y hemos tenido un relativo éxito. Si usted se pone a ver la tasa de depreciación del Banco Central este año es de 1.4, que es similar en promedio a la de los últimos 4 años, habiendo nosotros colocado los recursos. Es decir, que las cosas están con bastante, el espacio que tenemos para seguir haciendo las cosas, tenemos
bastante sostenibilidad en términos de reservas. Eso no incluye que también nosotros le vendemos al Banco de Reservas divisas para que se importe combustible. Nosotros le hemos vendido este año 145 millones de dólares. Le vendemos 4 semanales y ellos al Banco de Reserva, y el Banco de Reserva entonces se la vende a la refinería para completar sus necesidades de divisas. Si sumamos todo eso, entonces estamos hablando de 1.156 millones de dólares que hemos tenido que colocar. Y aún así tenemos 9.000 y tantos millones de dólares, tenemos 9.376 millones de dólares. Es decir, estamos por encima del 10% de la reserva. No sé si con esto le contesto. Bien, Suelis Tejero de Diario Libre, luego Luis Mejía de Hoy Mismo. Buenos días. Con respecto al impacto económico que va a tener la situación y sobre todo las medidas de suspensión de vuelos y de cese de actividades comerciales en la economía, la proyección a final de año. Por otro lado, también saber cuántos dólares han estimado que deje de percibir la economía por el cese y el impacto que va a tener en la actividad. No escucho bien porque usted tiene la boca tapada. Usted dice... El micrófono, Sueli. ¿Cuántos dólares dejará de percibir la economía por la situación del turismo? ¿Qué impacto económico va a tener la economía por todas estas medidas que se están tomando? Y para Hacienda, si tienen alguna previsión de pedir financiamiento externo o emitir deuda para tratar de compensar la falta de ingresos que supongo que va a significar el tema de los tributos. Lo primero es que en este momento el Banco Central no tiene que buscar recursos. ¿Me escucha? ¿Me pone atención? Lo primero es, señorita, que el Banco Central en este momento, su posición de reserva, no le... digamos, tiene con qué manejar la situación. Estamos hablando de que tenemos un 10% del producto en reservas y estamos hablando de más de 4 meses. Esta es una situación tampoco que para toda la vida. Esto deberá durar unos meses y esos meses nosotros podemos paliar. Si fuese necesario, entonces buscaríamos la forma de conseguir los dólares. Si usted me pregunta cuánto puede ser que se pierda, nosotros hicimos un cálculo más o menos, si se mantiene más allá de junio, puede haber 400 millones de dólares de pérdida del turismo. Pero, si usted se pone a ver, hoy estaba... los hidrocarburos estaban a 21, y lo que tiene Hacienda en el presupuesto es que en promedio el valor de los hidrocarburos es 58. Y por el otro lado, el oro está rondando los 1.600 millones. 1.600 la tonelada. 1.600 la tonelada. 1.600 la tonelada, ¿sí? La onza. No, 1.600 la onza Troy. 1.600 la onza Troy. Es decir que, tanto por el lado de los precios del oro, porque es un buen activo de resguardo, la gente coloca ahí cuando la cosa... Y como por lo otro que le mencioné, la caída del petróleo, yo pienso que compensaría en parte el tema de turismo. Ahora, nosotros tenemos una posición de remesa. Los dominicanos, la diáspora, ahora está enviando más dólares a sus familiares por el tema de la enfermedad, de que no se contagien, de que se cubran. A febrero estaba creciendo 8%.
Estamos hablando de 584 millones que hemos recibido en 2 meses. Fíjense cómo son las cosas. La diáspora dominicana, los dominicanos, los grandes, la gran milicia dominicana que apoya siempre a la República, los seguidores de la Virgen de Altagracia, nos protegen. En enero y febrero las remesas han venido creciendo a un ritmo de un 8%. Y estamos hablando de 580 y tantos millones de dólares que hemos recibido. Es decir, que por ahí también vamos a buscar la manera de resolver. Ella hizo una pregunta al ministro de Hacienda, si va a acudir a financiamiento adicional. No. La pregunta al ministro de Hacienda. Nosotros tenemos aprobado como préstamo contingente, aprobado en el Congreso, una línea de 150 millones de dólares para emergencia que otorga el Banco Mundial. Tenemos esa línea, tenemos otra línea aprobada de contingencia del Banco Interamericano de Desarrollo que requiere otras condicionantes, pero lo que estaríamos accesando de manera más rápida es el financiamiento del Banco Mundial por 150 millones de dólares, que ya está aprobado en el Congreso y está contemplado. En adición a eso, Banco Central tiene facilidades de financiamiento que el gobernador puede explicar con el Fondo Monetario Internacional dentro de la cuota del país. Y eso es lo que estamos previendo en este momento. El Banco Central, hemos estado en contacto con el Fondo Monetario y ellos tienen algo que le llaman facilidad rápida para enfrentar este tipo de cosas y están en la mejor disposición de, si nosotros queremos girar, nos darían rápidamente el 50% de nuestra cuota. Son unos 330 millones de dólares. Aquí está, instrumento de financiamiento rápido. Esto se ha usado, por ejemplo, Ecuador lo ha usado 5 veces y es una tasa de interés de 1.5%. Es decir, nosotros podemos girar por 332 millones. Lo que yo quiero es que ellos dicen, utilícelo el Banco Central para fines de balanza de pago y para problemas de cambiario. Y yo le he dicho, oye, el Banco Central no tiene problema de balanza de pagos. El Banco Central no tiene problema de balanza de pago porque el Banco Central, su balanza de pago es positiva y el déficit en cuenta corriente, que es una parte de la balanza de pago, es de 1.4, o sea, nada. Entonces yo le digo, yo lo uso si ustedes me permiten que Hacienda tome una parte de eso para que también contribuya a enfrentar los problemas que estamos viviendo. Bien. Sí, ¿quiere hacer una aclaración? Es una precisión. Subelis? Esos son fondos a los que puede haber acceso, no se han solicitado todavía. No. Están Lo que pasa disponibles es que, en caso de que sea necesario. No, lo que pasa es que tuvimos una conferencia, el ministro y yo, y todos los ministros y todos los presidentes de bancos centrales de Centroamérica, con el director del hemisferio occidental, y ellos lo que nos ofrecieron fue ayuda y nos mandaron dónde podemos ubicarnos, qué cosas podemos utilizar. Pero imagínense usted, si el ministro tiene, ¿cuánto? 150 que puede usar inmediatamente con el BID, con el Banco Mundial, y 350 millones con el Banco Mundial que no lo tienen que usar. No, 300 del BID, pero esos son para otros casos. Para otro caso. Pero tiene 150 millones que lo podría utilizar dependiendo de las circunstancias. Entonces yo dije, bueno, ¿y nosotros dónde cabemos? Cabemos en 2 facilidades, una de 500 y una de 300. Pero una lleva una serie de condicionalidades, no es un stand-by, pero lleva condicionalidades, y en la otra sencillamente es pedirla, solicitarla y hacer los trámites y viene el dinero. Pero yo no tengo ganas de endeudarme si no lo necesito. Yo me endeudaría
la Junta, la Banco Central caería en eso si hay una parte que se le dé a Hacienda, que una vez lo hicimos, para que Hacienda pueda manejar y enfrentar el tema que estamos afrontando. Lo que yo le quiero llevar a ustedes, que ustedes son los agentes que pueden transmitir más tranquilidad a esta sociedad, porque lo que está pasando en este país es pequeño relativamente con lo que está pasando en grandes países del mundo. De eso se trata. Bien, Yo Luis, creo que, Luis, perdón. Espérate, Luis, yo creo que él quería, señor gobernador. Alejandro quería decir algo. Sí. No, yo quiero que tú hables porque era de lo que ella estaba diciendo. Bien, Alejandro. No era sobre eso. Ah, ¿no era sobre eso? Vamos a esperar el turno. Entonces, Luis Mejía, de hoy mismo, luego su Heidi Monticello, de Agencia F. Una de las preguntas, tenía dos en una, y una de las preguntas, honestamente, el señor gobernador la acaba de plantear a lo que iba a hacer, y es relacionada con la plataforma de divisas, que es de mucha satisfacción ver esa explicación y lo que ha hecho el Banco Central. De hecho, si una cosa aprecié anoche y lo pude comentar hoy en la mañana en el programa, fue la disposición que escuché del presidente de que la Junta Monetaria iba a estar en sesión permanente, y lo acabo de ver aquí, a ver a los miembros, y evidentemente una cosa es decirlo y verlo y saber que va a estar en sesión permanente, y eso son de las cosas que trae tranquilidad. Y mi pregunta iba relacionada con esa especulación del dólar, porque todo el mundo, lo acaba de decir, uno lo ve y lo vive, pero al decirlo el gobernador, me doy cuenta de que todo el mundo lo que quiere es tener pánico. Coge esto, cógelo, y está vendiendo cosas para comprar dólares. No sé de dónde que sale esa teoría, pero eso crea una incertidumbre. Al yo ver que 1.800 millones de dólares ha puesto el Banco Central y que está en esa disposición, eso podemos vender esa tranquilidad, y acogemos eso que usted ha señalado, de que nosotros somos los llamados a orientar a la gente, porque también se meten unos especuladores y entonces tienen esos dólares para después venderlo a como le da la gana. Pero la Junta Monetaria está en sesión permanente y ya me responde eso a la pregunta. La segunda sí tiene que ver con la otra incertidumbre que antes del discurso se puede establecer con ese mercado informal que está ahí en la calle, que está al diario vivir, que son esos que aquí algunos le llaman chiripero, otros le llaman de otra forma, pero que es el mercado informal, que al estar algunos negocios abiertos se puede paliar. Si ustedes han contemplado para ese sector, definitivamente, si llega a faltar recursos o hay alguna escasez, si ese punto de mira del sector informal está ubicado en alguna de las medidas, si le es referente a algunas de estas decisiones, que en términos generales y con esto que se ha dicho hoy aquí, abarca las grandes medidas. Pregunto, ¿el mercado informal tiene alguna participación especial hacia futuro en función de qué? De que cuando está así viéndose sin esa actividad puede tener que recurrir a algunas necesidades o algunos reclamos. ¿Qué hay para ese sector? Y tercero, es algo personal, y para quitar un poco el distendido, estoy muy feliz de haber venido a la rueda de prensa, porque no todo tiene que así tan extremo, que por primera vez me han medido y al dejarme entrar me doy cuenta que no tengo coronavirus. Así que estoy muy contento de haber venido, porque me encontré a la puerta con cosas que yo no me veía en televisión, tres señores tres astronautas, y me puse nervioso cuando me pusieron eso y me dice pase. Entonces estoy feliz de estar aquí. Muchas gracias por eso, tercero. No, yo lamento decirte, Luisín, que porque no tengas fiebre no quiere decir que no tengas el virus, porque puede ser asintomático. Déjeme así, porque si no, entonces usted se le puede pegar. Yo lo sé. Déjeme que yo no tengo nada, así que estamos todos libres aquí. Eso espero, que no tengas nada.
pero como esto es una rueda de prensa que está siendo transmitida, que una persona no tenga fiebre no quiere decir que no esté contagiada. Entonces es bueno que quede claro que es una medida de previsión, pero no es concluyente, por un lado. Por otro lado, el sector informal sabemos que en una situación como esta, donde hay un cese de operaciones de muchas empresas y de la actividad económica, una disminución significativa, pues también se ve afectado. Es algo que nosotros, y por eso decía y comentaba el presidente, nosotros estamos tomando medidas día a día y estamos reunidos en sesión permanente, porque sabemos que ese es un sector que requiere que se atienda. Sí, en las medidas que se han tomado, la parte que está formal, los MIPYMES y las pymes, pues se van a beneficiar de menores costos de financiamiento y de mayores facilidades de los préstamos en los bancos por las modificaciones en el REA, en el Reglamento de Evaluación de Activos. Sin embargo, yo mencioné que nosotros vamos a estar no solamente en sesión permanente, sino dando pasos cada día para ir atendiendo otros sectores de la población y otras necesidades que se van presentando. Pero eso es lo que puedo adelantar en este momento. Bien, Suheide Monticello de Agencia F, luego Alejandro Fernández de Argentarium. Sí, perdón, María Montecelos de la Agencia F. En vista del impacto económico que va a sufrir el turismo con esta situación, creo que han dicho 400 millones de dólares estimados. Imagino que esta cifra variará en función de cómo evolucionen los acontecimientos. Preguntaba por el tema del turismo, el impacto que va a sufrir el sector. Creo haber entendido que han hablado de 400 millones de dólares. No sé si esa cifra irá variando en función de la evolución de los acontecimientos. Si se están barajando ya medidas de apoyo para el sector y cuántas personas pueden perder su empleo. El presidente anunció entre las medidas que comunicó en la noche de ayer que el sector turismo, que tiene un acuerdo con la Dirección de Impuestos Internos, que se conoce como el APA, el Acuerdo de Precios Anticipados, deja sin efecto ese acuerdo y elimina la obligación de pago de impuestos en base al APA. A partir de esa decisión, el sector estaría liquidando impuestos en función de su actividad económica, que tiende, por las medidas tomadas, tiende a cero. Es decir, que la contribución impositiva del sector prácticamente estamos esperando que en los próximos 45 días desaparezca como contribuyente a la Dirección de Impuestos Internos. El impacto en términos de generación de empleo, pues, como dije anteriormente, nosotros estamos tomando medidas para buscar preservar en la medida de lo posible la mayor cantidad de empleo. Y en ese sentido, pues la reunión que vamos a tener con el Consejo Nacional de Competitividad y que estamos teniendo ayer en el Palacio, tuvimos una reunión con el CONEP donde participaron representantes del sector, pues vamos dando pasos para ir identificando y cuantificando cuál es la magnitud de la asistencia que deberíamos otorgarle para, como dije anteriormente, asegurar sobre todo la preservación del empleo. No tenemos una cifra porque esto requerirá una evaluación permanente. Yo vi un documento que me remitieron del Ministerio de Turismo, que fue preparado por el sector, por razonadores, donde ellos estiman que el costo de nómina mensual se sitúa en 45 millones de dólares. Bien, Alejandro Fernández, luego Miguel Morillo y cerraremos con el maestro Pedro Cava de Diario del 4. Bueno, sin lugar a dudas que una rueda de prensa histórica, yo no me la podía perder. Varias preguntas. Primero, en cuanto al horario de las sucursales bancarias, ¿se hizo alguna referencia a eso? No recuerdo si fue el ministro o el gobernador. ¿Qué exactamente es de lo que estamos hablando en cuanto al horario de las sucursales bancarias? Sabemos que estarán operando de forma regular, pero si habrá algún tipo de horario especial. También, si puede hacer referencia a los agentes del mercado de valores, por ejemplo, los puestos de bolsa, administradoras de fondos de inversión, etcétera, si estarán operando de forma ordinaria, regular. Y finalmente, no puedo dejar de comentarlo, aprovechando la presencia del ministro de Hacienda, por ejemplo, medidas puntuales que pudiesen ayudar
a disminuir la presencia de personas en las sucursales bancarias, como por ejemplo suspender, aunque sea de manera temporal, 2 o 3 meses, el tema del 0.15%, de tal forma que se motiven más las transacciones electrónicas, creo que pudiese ser algo interesante. Y también la inquietud en cuanto a que si se va a estar pagando ya la nómina de los más de 500,000 de servidores públicos la semana que viene, ¿por qué no tratar de adelantar eso, ministro, para darle ese choque de liquidez y de confianza a una parte tan importante de la población dominicana? Son 4. Sí, muy buenos días a todos. Mediante la circular 001-2020, la Superintendencia de Bancos, de común acuerdo con las entidades de intermediación financiera y poniendo en conocimiento de la autoridad monetaria las medidas que había tomado, entre ellas se establecieron el horario de 8 a 5:30 de la tarde, dependiendo si son sucursales, oficinas en establecimientos comerciales que estaban hasta ese momento en disposición, y estableciendo también otras medidas como en caso de que en alguna de las oficinas se despertara alguna información con relación al virus, pues cada entidad tenía la potestad de iniciar el cierre, suspensión de los trabajos de esa oficina y comunicárselo a la Superintendencia de Bancos. Esto ha sido comunicado a la prensa nacional a través de comunicados inclusive que han hecho las propias asociaciones de entidades financieras. En cuanto a la comunicación establecida desde siempre entre las entidades financieras y la Superintendencia de Bancos, se mantienen los canales electrónicos abiertos. Las entidades financieras le han comunicado a sus usuarios con respecto a utilizar máximamente los medios electrónicos para sus transacciones, pero han permanecido pues abiertas en estos horarios hasta que, si es necesario, en otras circulares establezamos nuevos horarios de los mismos. Creo que esto queda contestado ahí, Alejandro. Muchas gracias. Ya. Sí, el señor gerente del Banco Central. Muchas gracias. En el caso del mercado de valores, continúan operando de manera normal, siguiendo los protocolos de las autoridades sanitarias y del gobierno dominicano. Recuerden que los puestos de bolsa y las AFI tienen un gran componente de operación que es electrónico y telefónico a nivel de contactos. Lo que sí hay que llenar es unos formularios si son nuevos inversionistas. En ese caso se ha creado un protocolo especial, evitando contacto con las personas y trabajando de manera remota. De manera que, como es un sector muy importante, al igual que el financiero, que es una industria muy especializada, porque es una industria que está vinculada al ahorro o al manejo de recursos, a venta de títulos, que es lo que se quiere proveer a la población ahora para satisfacer necesidades inmediatas, ese mercado continúa operando de manera normal, lógicamente respetando los protocolos que se han planteado. Sí, con relación al punto 15, ha sido solicitado por algunas asociaciones empresariales, específicamente ASIS, circuló un pliego de solicitudes, entre ellas el punto 15, se está evaluando. Sí vamos a adelantar el pago de la nómina de los servidores públicos para aliviar la situación. Antes de dar paso a las dos últimas... Déjame contestarle, decirle señor gobernador, que en una reunión que sostuvimos con el presidente, en presencia del ministro, que estábamos juntos, nosotros, como autoridad monetaria, planteamos lo del punto 15. Punto 15 y otra cosa que no se ha preguntado, pero no lo voy a decir. Pero el punto 15 yo sugerimos y se decidió evaluarlo, darle seguimiento y oportunamente tomaremos una medida al respecto. A pesar de que yo hace un tiempo vengo con eso, porque tú recordarás que esa medida se tomó cuando el acuerdo de facilidad ampliada como una medida transitoria y se convirtió luego, por lo que genera, en una medida fiscal
Entonces, es muy importante para poder cumplir con todo este plan, no eliminarla ahora. Y me dijeron, eso fue lo que se me dijo, y me dijo el ministro, si no podemos quitarnos esto de arriba ahora, porque lo que necesitamos son recursos para hacerle frente a las obligaciones. Pero sí, yo leí tu artículo donde tú lo planteabas y yo digo, mira, coincidimos. Y ya yo lo había discutido eso con el presidente. Sí, señor superintendente. Sin embargo, debemos recordar que mediante la circular 016 de 2018, la Superintendencia de Banco en sus atribuciones que sí le correspondían, liberó del cobro del 0.15 la transferencia de cuentas propias de los clientes, ya sea en las mismas entidades financieras o interbancarias. Eso fue hace 2 años. Ya lo demás le corresponde pues a impuestos internos y al Congreso Nacional. Bien, antes de dar paso a las últimas 2 preguntas, permítanos agradecer a los canales 5, 13 y 15, que además de SER TV Canal 4 y RNN Canal 27, también están transmitiendo en vivo esta importante rueda de prensa. Así que muchas gracias por ese apoyo que en este momento resulta vital. Entonces terminaremos con Miguel Morillo de Cuentas Claras y finalmente Pedro Cava de Diario del 4. Adelante, Miguel. Sí, saludo. Buenas tardes, señor gobernador y demás autoridad del Banco Central. Yo recuerdo que en noviembre, me parece... Sí, un poco más alto, Miguel. Hicimos una pregunta, referente a ello, al coronavirus. Precisamente en ese momento iniciaba en China. Hicimos esa pregunta porque entendíamos el impacto no solamente económico que iba a crear en el mundo, sino humano y de otra índole. Entonces, el discurso del presidente y lo que usted señalaba ahorita sobre el asunto de las deudas, hay personas, el gobierno ha construido apartamentos, muchos apartamentos, hay muchos proyectos, y en esos proyectos viven personas de recursos económicos. Ahora, ¿qué se va a hacer precisamente con ellos? ¿Cuáles son las medidas que se van a tomar en ese sentido, señor gobernador? Mira, todo el que ha comprado una vivienda en Ciudad Juan Bosch es un sujeto de crédito real, porque ellos lo compran dando un inicial y tienen que tener una garantía o un aval bancario. En todo caso, de atrasarse en el pago, en estos tipos de apartamentos, lo que pueden hacer es, y yo lo planteé, pero no solamente en Ciudad Juan Bosch, sino a todo el sujeto de crédito que tenga problemas en un banco. Lo que le estamos diciendo es, oye, negocia, que ellos están obligados ya, por decisión de Junta Monetaria, a reestructurar esa deuda y a darte un plazo como si fuera un préstamo nuevo. Y eso puede suceder si alguno de los propietarios de Ciudad Juan Bosch caen en atraso o tienen alguna dificultad. Entonces lo que tienen que ir a donde el banco que le financió o el mecanismo que utilizó y reestructurar para ponerse al día, y le dan un plazo. Y el plazo mínimo es 90 días, con vocación de ser renovable. Todo se ha creado para mejorar. Todo está diseñado para crear un camino de que la gente pueda ir sin apremio, pero resolviendo sus necesidades inmediatas. De eso se trata. Y recuerden que nosotros no somos, como diría un hermano mío, la última Coca-Cola del desierto. Nosotros somos un país pequeño que ha tenido un crecimiento envidiable, como nos lo dijeron en estos días al ministro y a mí, en una teleconferencia, que ha tenido un manejo económico, financiero,
de estabilidad económica, estabilidad macroeconómica, y que hemos hecho lo que sabemos hacer, lo que estamos al frente de esto. Ahora, el mundo no va a seguir, esto no puede durar 3 meses. Yo pienso que antes de 3 meses es probable que aparezca una vacuna, y eso sería una tabla de salvación para todos. Si no aparece la vacuna, entonces seguiremos buscando alternativas propias. Fíjense lo que está pasando ahora. Me estaba comentando la vicegobernadora y otra persona que hay ¿cómo se llama? Un exceso de oferta de fruta, víveres, fruta, más barato, están vendiendo. Porque huevos. O sea que el sector agropecuario está respondiendo pues bien. Y eso contribuye también. Bien, señor. Sí, señor ministro. Sí, yo quiero aprovechar y decir algo con relación a esto. Nosotros como gobierno hemos tomado medidas dirigidas, como decía anteriormente, a preservar el empleo y la salud de la población. El presidente anunció ayer medidas fiscales puntuales con relación al pago de impuestos de las empresas que cierran el 31 de diciembre y que liquidan en abril, los anticipos en posposición, el tema del APA y otras medidas adicionales en adición a autorizar, en este caso al Ministerio de Hacienda con sus dependencias recaudadoras, a tomar cualquier otra decisión en términos de aplazamiento de pagos. El Banco Central, por su parte, y la Junta Monetaria ha dado las condiciones para que el sector financiero sea sensible también y pueda reestructurar préstamos y otorgar facilidades a menor costo y a mayor plazo. Ahora, esto es un tema de todos. Esto es un tema de todos. El sector empresarial también debe ser sensible a esta situación y entender que cualquier otra medida que sea necesaria para ellos también colaborar en cuanto a la preservación del empleo, al mantenimiento de los financiamientos a sus clientes, va a contar con el oído nuestro para acompañarlos en esa dirección. Entiendo que las medidas que se tomaron ayer en la Junta Monetaria y que fueron anunciadas hoy por el señor gobernador del banco permiten flexibilidad a la banca para atender las necesidades de sus clientes en préstamos hipotecarios y de esa forma no solamente garantizar la sanidad del sistema financiero, sino también la preservación de la propiedad, bienes muebles e inmuebles en manos de sus clientes. Eso es lo que quería señalar. Señor Superintendente de Bancos. Iba a señalar que, como sabemos, podríamos durar 2 días tratando diferentes interrogantes y respuestas, pero hay una realidad, es un tema país. El presidente de la República, que ha sido, hay gente con 30 y 40 años en este sector, el más respetuoso de la Autoridad Monetaria y Financiera, ha permitido que esta autoridad compuesta por la Junta Monetaria, Banco Central y Superintendencia de Bancos visualizara con los cerebros que tenemos en las instituciones las mejores decisiones, como ha sido anunciada por el señor vocero de la Autoridad Monetaria y Financiera, don Héctor Valdés Albizu. Les pedimos y os ruego a los medios que destaquen una a una las medidas anunciadas por el señor presidente de la Junta Monetaria. Creo que lo más importante para el país y para la población dominicana son ejemplos para no solamente la sociedad dominicana, creo que son ejemplos para las sociedades de otros países, porque inclusive algunos en crisis no han tomado decisiones tan acertadas como las que se están presentando aquí y la disposición de seguir mejorándolas en caso de que sea necesario. Las preguntas podrían seguir, pero creo que el momento lo que llama es a destacar los anuncios que hizo el presidente en el día de ayer y los que se acaban de hacer en voz del gobernador y del ministro de Hacienda. Así que por nuestra parte ese era un llamado final que quisiéramos hacer. Gracias. Cerraremos esta rueda de prensa con la pregunta del señor Pedro Cava. Afortunadamente, esta rueda de prensa se produce después de los anuncios de anoche, que parecieron ser la respuesta extrema a una amenaza como el coronavirus.
pero la fortaleza de la economía, sustentada en las cifras que se acaban de dar y exponer hoy en la mañana, nos hace pensar que si bien las medidas precautorias de anoche son severas, no estamos todavía en el plano económico esencialmente en punto de histeria, sino que se está actuando de acuerdo a los acontecimientos. Primera cosa. Segunda cosa, es sorprendente, pero en el mes de febrero crecieron también las exportaciones, 16.4%, a más de las remesas. Lo que quiere decir que la provisión de recursos de moneda dura se mantiene todavía en crecimiento, a pesar del entorno que ya estaba presente en febrero. O sea que hoy esta rueda de prensa debe devolvernos mucho la tranquilidad en cuanto a que las autoridades cuentan con recursos para afrontar problemas que se pueden presentar. Ha dicho el gobernador, depende, si los acontecimientos no se recomiendan asistir a instituciones de crédito, pues asistimos. Mientras tanto vamos a operar con lo que tenemos, que por cierto, en mi tiempo de reportero, ya debe tener 5 décadas, nunca antes había percibido una situación de provisión de recursos, de moneda dura y de estabilidad macroeconómica tan sólida como en este momento. Ahora bien, ayer se dio a conocer la información referida, y esto ya es una pregunta, lo demás es un comentario que pudiera adicionarse. Ayer se dio a conocer la operación final de cierre de la propiedad de la central Punta Catalina. Se dijo que se cerró ya el pago formal. Como está el ministro de Hacienda, que ha sido figura clave en todo esto que tiene que ver con Punta Catalina, yo le iba a pedir que por favor nos diga cuál es el precio final a que el contratista aceptó entregar la planta ya y el Estado también. Primera cosa. Segunda cosa, si hay, aún con ese precio, que es mayor a los 1.945 millones de dólares, todavía siguen interesados en adquirir de parte del sector privado, tanto nacional como extranjero, participación accionaria en Punta Catalina. Bueno, sí, finalmente, a través de una mediación dentro del proceso de arbitraje se llegó a un acuerdo de solución al reclamo que ya superaba los 900 millones de dólares del consorcio de Punta Catalina, con un pago de 395.5, que sitúa el costo total de la construcción de la planta en unos 2.440 millones de dólares. El precio que nosotros habíamos estimado en función del contrato de venta de energía, del PPA, como valoración de la planta, está en 2.500 millones de dólares. Estamos un poquito por debajo en costo de construcción con relación al valor de la planta. Sí, el proceso lo ha estado llevando Guggenheim Securities como en base al mandato que tiene. La intención en este caso del gobierno dominicano es, frente a la situación de los mercados y la incertidumbre que hay en los mercados financieros internacionales, es que a pesar de que sí ha habido interés y hay empresas locales y empresas internacionales que ven, y sobre todo luego del acuerdo de ayer, ven con muy buenos ojos e interés una participación posible en el capital de la planta. Al final nosotros iremos llevando el proceso esperando que el resultado de las elecciones de mayo pues permitan al próximo gobierno concluirlo. Bien, muchísimas gracias al señor gobernador Héctor Valdés Albizu, al señor ministro de Hacienda Donald Guerrero, al señor superintendente de bancos Luis Armando Asunción por esta rueda de prensa en la que han transmitido mucha tranquilidad al mercado y a la ciudadanía en general. Gracias a los honorables miembros de la Junta Monetaria por acompañarnos, a las autoridades y funcionarios del Banco Central y a todos ustedes aquí y en sus casas. Buenas tardes y
Feliz resto del día.